por qué te relacionan tanto con Peña Nieto y qué haces hoy en día. Más o menos va por ahí. Yo hago todos los días como disciplina algo que me dé miedo. Para ser emprendedor hay que estar inconforme, porque los que emprenden una cosa son los que no están conformes con lo que hay. Y la única manera de ser emprendedor es no ser conforme. Cuando alguien sale y vence el miedo de entrar a la oficina del Enojón de Quintero, pues se necesita valor. Que la primera vez entra y lo aplastas, pues no es muy formativo, ¿no? Pues mira, mi trabajo era hacer favores y pedir favores y resolver problemas. Entonces los recomendados siempre pagan el doble, ¿no? Pues mis amigos me decían, bueno, tú estás loco, cabrón. O sea, todos pasamos para tener nuestra empresa, ser independientes. Tú ya tienes tu empresa y eres independiente y ahora quieres ser empleado. Pues entonces hay que juzgar a la gente en el contexto en el que se pasan las cosas, porque si no se vuelven muy... los medios en general pues o te satanizan o te glorifican, pero no te tomas la molestia de entender el contexto del asunto, ¿no? Te voy a decir el problema que tienes. Vete tú ahorita y compra. Me dije, si yo pusiera una televisora no contrataría a nadie de los que tú tienes aquí. Oye, no seas así, ¿por qué dices eso? Le dije, mira, vete ahorita al zoológico de Chapultepec y que te vendan el león más cabrón que tengas. O sea, digan, véndanme el león más fiero que haya. Y lo compras. Y luego te lo llevas a África. Y ahí lo sueltas en el Serengeti. Y luego calculas cuánto tiempo va a durar vivo. Y va a durar vivo el tiempo en el que él encuentre una cebra. Y como en su vida ha habido una cebra, ni ha tenido que cazar, la cebra le va a dar una patada y lo va a matar. ¿Sí? Porque no es lo mismo que todos los días te avienten la carne a tu jaula y no tengas que hacer nada para tenerla, a que tú tengas que ir a salir a matar la cebra para poder comer, ¿no? Entonces, cuando tú sobreproteges un sistema, lo que generas es una cosa en la que dices, bueno, pues que me den, ¿no? Que me den. Eso es lo que está, digo yo que soy completamente del otro lado, o sea, yo estoy formado en iniciativa privada, estoy formado en el mundo de las ventas, en el mundo de que hay que ganarse las cosas, no estoy formado en el de las becas, ¿no? O sea, no estoy formado en el, ni creo en el que, pues, porque tú no tengas, te tienen que dar, pues no es que la vida no es así, pero en fin, eso es un tema muy polémico, por eso luego aparezco mucho ahí como el diablo, pero pues es un poco, es un poco, y yo también entré en ese mundo por casualidad. Eso te iba a decir, ¿es un proyecto que otra vez te llegó? O sea, así como dice, así como Colgate, ¿te llegó? Te voy a decir, yo no trabajaba todavía en Televisa, yo tenía mi empresa, la que era TV Pro. Y entonces un día me habla un amigo mío, un escritor, Héctor Aguilar Camín, y me dice, oye, te quiere conocer Ernesto Zedillo. Le digo, ¿y quién chingados es Ernesto Zedillo? No, pues es el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio. H. ¿Y a mí por qué me quiere conocer? No, pues porque me dijo que si no le podía recomendar a alguien que supiera de mercadotecnia. Y al único que yo conozco, pues que sabe de mercadotecnia eres tú, porque pues todos sus amigos pues son puros intelectuales, ¿no? Es decir, pues así como de cosas reales de la vida no saben tanto. Entonces, pues te voy a llevar. Y pues vamos. Y ahí conocí a Ernesto Zedillo, que era el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Y entonces, pues me enseñó las encuestas. Yo no entendía nada porque pues, yo vendía jabones, ¿no? Entonces la encuesta y entonces aquí el voto duro y el no sé qué tanta madre. Y entonces, ahí llamó a su coordinador, que por cierto eres embajador en Washington, y entonces le dijo, oye, a ver, explícale aquí a Quintero todo esto, y entonces me dijo, nos vemos mañana. Le dije, pues órale, va. Ya me fui a comer con Aguilar Camín, ya nos enteramos que acababan de matar a Colosio el 23 de marzo de 1994. Y entonces le digo, bueno, pues mi carrera de mercadotecnia política duró 3 horas, ¿no? Porque pues íbamos a asesorar Al que ya se nos fue. pues ya se murió. Y entonces era Semana Santa, algo así. Entonces me fui a Miami con mi familia.
Y ahí me busca el que era el coordinador de la campaña, Ernesto Zedillo. Ya para entonces Ernesto Zedillo era el candidato. Y entonces me dice, oye, todo eso que platicamos, que pues lo quiero, pero ahora para mí. Y entonces empiezo a trabajar con Ernesto Zedillo pues, por accidente, por casualidad. Y entonces pues estuve 6 años pues trabajando, haciendo comunicación y todo este rollo con este señor, pues por pura casualidad. ¿Y por qué se te castiga más o por qué se te, critica más Peña Nieto cuando venías también desde Cedillo? O sea, ¿cuál fue lo que causaba tanto morbo de o nada más fue que se conoció la información? Pues no, eso sí no me lo había yo preguntado, ¿por qué? Pues yo creo que porque, pues no, no sé, la verdad no sé. Yo creo, no tengo idea. La verdad yo creo, a ver, cuando vamos a ponerlo en el contexto de las cosas. Con Cedillo, el PRI pierde la presidencia. Termina Cedillo y gana Vicente Fox, es decir, gana la oposición. Entonces, el último presidente, digamos, del PRI es Ernesto Zedillo. Yo viví toda el sexenio de Zedillo. Pero Zedillo viene la transición, la dichosa transición democrática, es decir, entra un candidato de otro partido, del PAN. Y vienen 12 años del PAN. ¿Qué creo que pasó con Peña Nieto? Que Peña Nieto se vuelve a volver una oportunidad interesante para el PRI para regresar. Y entonces, pues el triunfo de Peña Nieto vuelve a meter al PRI al gobierno. Entonces, yo creo que simbólicamente, por eso Peña Nieto se vuelve muy, pues o sea, saca al PAN. O sea, gana un candidato del partido que ya el dinosaurio corrupto, todo lo del PRI, de pronto el PRI recupera la presidencia con un señor que era carismático y que hace las reformas estructurales y los 2 primeros años de Peña Nieto. Y entonces, pues, pero bueno, yo ya en ese tiempo no estaba con Peña Nieto, o sea, pero bueno, venía de que tuvo un problema, fue a la Ibero y entonces, quién sabe qué pasó y entonces se forma el movimiento 132 porque fue a la Ibero y entonces en la Ibero le chiflaron y yo pues eso lo estaba viendo desde fuera, ¿no? Y yo creo que ahí se fue volviendo un personaje, ¿no? Y luego lo habían llevado a una feria de libros, ¿no? Y le preguntaron, y entonces, pues entonces ya fue construyendo una imagen de que era un menso, no sé qué, ¿sí? Pero fueron puras cosas que fueron pasando. Primero porque venía un candidato que iba a reconquistar la presidencia para el PRI. Eso ya de por sí era nota, ¿no? Un candidato que tenía un cierto carisma, ¿no? Que tenía, le decían, Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. O sea, era así le echaban porras, imagínate. Entonces, pues llega una persona que va construyendo una imagen de que va a sacar al PAN del gobierno, pero que no sabe leer, pero que es muy guapo. Entonces, todas esas cosas lo hacen a Peña Nieto un personaje Que interesante. llamaba la atención, ajá. Sí, yo en ese momento, en esa época estaba yo dando clases, estaba dando un seminario sobre mercadotecnia política. Y entonces les llego mi primer día de clase, me veían así como, yo creo que muchos se metieron por morbo, ¿no? Decían, y entonces les dije, bueno, para esta clase les voy a decirlo, yo no creo en los libros de texto, pero sería bueno que se leyeran, y les digo, lean este libro, que no sé, me acuerdo que le dije, bueno, un libro. Y se me quedaron viendo como si les hubiera yo dicho, pues lean en sánscrito, ¿no? Y dije, pues este libro, o sea, este libro yo lo leí en la prepa, o sea, ¿no lo conocen? Total, le digo, bueno, a ver, entonces si no es ese libro, este libro. Pues también se me quedaron viendo así como si les estuviera yo hablando, no sé, de física cuántica. Y dije, ya entendí, ya entendí. Ustedes a lo que vienen es a que yo los entretenga, a que yo los divierta, ¿no? Ustedes no son como de mucho estudiar. O sea, ustedes vienen por el morbo de oír mis quinteroaventuras. Entonces vamos a hacer una cosa.
vamos a hacer un taller. Vamos a simular que somos el equipo de campaña de un candidato y entonces para que acrediten la materia, vamos a hacer el plan de un candidato, ¿no? Como si ustedes fueran el cuarto de guerra de un candidato. Y entonces ustedes escojan de quién les gustaría ser el cuarto de guerra. Bueno, todos dijeron Peña Nieto. Dije, vamos a hacer entonces la estrategia de Peña Nieto y vamos a hacer una cosa. Le vamos a pedir a Peña Nieto que nos reciba y ustedes le presentan eso y que él sea, ahora sí que el examen lo van a, o sea, la materia la van a acreditar haciendo el plan de comunicación de Peña Nieto que ustedes escogieron que fuera Peña Nieto y se lo presentan a Peña Nieto. Y fue muy divertido, ¿eh? Porque ahí fuimos a ver a Peña Nieto, ya le presentaron su plan, que me acuerdo, le presentaron un FODA, ya sabes lo que es el FODA, ¿no? El chicuadrito ese que El hace los... Sí, sí, embudo. sí. No, le damos uno, el FODA es ese que dice, es un cuadrito que dice... Fortaleza, debilidades. Ándale, es con lo que te cobran los consultores que te dicen, aquí está su FODA, ¿no? Y entonces Sí, exacto. te cobran por decirte el FODA. Y entonces hicieron el FODA de Peña Nieto, me acuerdo muy chistoso porque decía, el FODA dice oportunidades, amenazas, Debilidades y debilidades. oportunidades. Sí, bueno, en el debilidades decía relación con Televisa y decía mi nombre, ¿no? O sea, una debilidad O sea, desde ahí ya. sí, me dio mucha risa que entre las debilidades ¿no? Era la relación con Televisa y ponía mi nombre, específicamente mi nombre, ¿no? Estuvo buena esa clase. Pero bueno, ya, no sé. Pero todo empezó de casualidad, te digo, pues empezó porque se murió el candidato y en vez del candidato quedó el que quería que yo trabajara para él y entonces pues ahí estuve 6 años, ¿no? Y entonces pues lo que sí aprendí fue mucho de ese mundo, o sea, sí aprendí mucho de ese mundo, y pues eso fue lo que después ya en Televisa me sirvió para poder hacer estrategias de comunicación que Televisa pudiera convertir en campañas de publicidad, pero en ese tiempo eso era legal, ¿sí? Entonces, que justamente quien hace toda esta historia y esta dinámica negativa es López Obrador para hacer como contra campaña, o más bien, sí, para atacar al partido político y a Televisa, porque él estaba como solo, ¿no? Entonces, yo creo que quien también sacó esta historia y la aprovechó a negativo fue él para su campaña y No, hacerla. no, yo no ¿O creo, ¿eh? No, yo no o por creo. qué está tan o sea, por No, qué él tanto no, le mete al medio y a no, yo no creo, yo creo que a ver, los mexicanos tenemos mucho esta cosa de la teoría de la conspiración, ¿no? O sea, tú cualquiera te dice, mira, yo sé de muy buena fuente, no sé qué. Yo creo que el tema de la mercadotecnia política, no, yo creo que López Obrador tiene su estrategia desde siempre y es una estrategia que no tiene que ver con Peña Nieto, tiene que ver con la desigualdad social y tiene que ver con el desencanto que él ha detectado entre la gente. O sea, yo no me acuerdo o sea, yo no creo que López Obrador, Peña Nieto haya sido un tema para él. O sea, el tema de Peña Nieto tenía que ver más bien con que fue el que sacó al PAN del gobierno y luego, pues como sacó al PAN del gobierno y se le veía a un presidente que iba a ser muy, muy bueno, pero pues los problemas de Peña Nieto fueron problemas internos de gestión de Peña Nieto. O sea, pues si lo llevan a una feria de libros, pues de qué le iban a preguntar, pues de libros, ¿no? Entonces, y si lo llevan a la universidad de los medio ricos, pues obviamente que no era para aplaudirle. O sea, yo creo que los que tuvieron la culpa de muchas de las cosas que le pasaron a Peña Nieto fue su equipo. Y, pero y, 6 años nunca vieron que no lo estaban ayudando en nada. O sea, la verdad es que, mira, yo nada de política,
pero no Pero, puede ser, o sea, había pero una regada de pata que decía: "¿Dónde está su equipo?". sí, eso también pienso yo. Entonces, pues hay muchos errores de gestión, ¿eh? Pero sinceramente no creo que López Obrador tenga nada que ver en eso. López Obrador en lo que ha sido muy consistente, que es muy intuitivo, o sea, eh, una de las cosas claves en la mercadotecnia o en la publicidad es la repetición. Yo digo, fíjate, que el Evangelio es muy potente por dos razones. Una, porque es ejemplar, es decir, predica con ejemplos. ¿Sí? El Evangelio es ejemplar. Tú cuando vas, yo ya no voy a misa, pero cuando iba, pues ya sabes que el sermón de la montaña y que cuando convirtió el agua en vino, y vas a oír la misma madre, ¿no? Entonces, predica en forma ejemplar porque da ejemplos y lo repite muchas veces. Entonces, son dos normas de la mercadotecnia o de la publicidad, ¿sí? Repetir las cosas. Entonces, López Obrador pues, tiene 20 años repitiendo lo mismo. Pues es lógico, sí, y además su mensaje es un mensaje que mi tía Sarita, que vive en Iztapalapa, pues sí lo entiende, ¿sí? En cambio, si tú que yo en eso sí creo que mucho de lo que pasa es la soberbia de los tecnócratas, la soberbia de los que se fueron a estudiar a Yale, a Harvard, y hablan con ese tono de yo sé arriba lo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que pensar. Y eso pues yo creo que fue enojando a la gente, ¿no? Ese tonito de yo sé todo y yo te digo lo que es bueno para ti, pues fue enojando a la gente, porque Claro. yo sí creo que perdieron el contacto con la realidad. O sea, en teoría, es que en teoría no, pues en teoría, pero la teoría es una cosa y la realidad es otra. Entonces yo sí creo que había una gran cantidad de gente inconforme, pues que no era parejo para todos, ¿no? O sea, pues sí, sí está creciendo México, pero pues yo sigo viviendo donde vivo y López Obrador encontró bueno, no encontró, o sea, él, lo que sí me consta, porque es que desde que empezó su carrera, o sea, en Tabasco, ha dicho lo mismo, no ha cambiado, o sea, hay una tesis una mexicana en la Sorbona, muy grande, que es Historia Política de Andrés Manuel López Obrador. Y es una cosa yo creo que tiene como 600 hojas, y esta chava, para su doctorado en la Sorbona, no sé qué, hizo todo este estudio sobre López Obrador, y si tú ves lo que decía cuando estaba, eh, cuando era un chalán, empezaba su carrera, sigue diciendo lo mismito, no ha O cambiado sea, no ha cambiado, no ha cambiado lo que cree, no lo ha cambiado, consistente. es consistente, o sea, y ya lo ha repetido, pues es como la iglesia, si tú ya sabes que el sermón de la montaña y que la Virgen y que la Madre, ¿no? Y entonces tienen 2000 años diciendo el mismo rollo, que si tú te portas bien te vas al cielo y si no te vas al infierno. Y el que tiene el poder de salvarte soy yo, porque yo soy la iglesia, soy el representante de Dios. Todo ese rollo, pues tienen 2000 años diciendo lo mismo, 2000 años. Entonces, pues López Obrador, que ha visto el mundo desde abajo, pues ha dicho, en eso ha sido consistente. O sea, cuando él dice, o cuando dicen, no engañó a nadie, efectivamente no engañó a nadie, ¿eh? O sea, yo no sé por qué se sorprenden tanto. O sea, él desde que era, bueno, desde chico, o no desde chico, pero desde que empieza y se va y se inscribe en el PRI, sigue Desde diciendo chico lo mismo. políticamente. Sí, pues, la realidad le fue reforzando su discurso, como la realidad fue reforzando o sea, mi carrera, ¿cómo fue? Pues a base de puras realidades, ¿no? O sea, una cosa es que yo decía, yo voy a ser académico en Harvard, y una cosa es que pues, me tengo que casar, tengo que trabajar, todas esas cosas tu historia de vida es lo que te va haciendo lo que finalmente eres. Yo creo que él, su historia de vida, acredita que siempre ha estado, ha dicho lo mismito, los pobres primero, porque los ha visto, porque ha estado cerca de eso. O sea, yo no lo estoy defendiendo, nada más estoy diciendo que el cuate es consistente. Eso es consistente. Cuando ves una serie de gentes que son una bola de simuladores, ¿no? Y que lo que quieren es tener su partido político para que el gobierno les mantenga su partido político. Esa es la verdad, y lo estoy diciendo
de algo con el que yo no comulgo con eso, porque yo creo que el dinero hay que ganárselo, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo en que te regalen porque, ¿no? Es que no tengo, pues trabaja, cabrón, ¿no? Dicen Ujú. que la suerte se reparte a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, dice este señor Catón, el que lo lees tu papá, Sí, y es fan. de vez en cuando me manda las cosas de Catón. Ya luego Catón, como los viejitos como yo, ya se repite, ya dice luego muchas babosadas. Pero hay una cosa que le oí a Catón, que lo contratamos una vez para que nos diera una conferencia, y dijo que el único lugar donde éxito está adelante de trabajo es en el diccionario. Es en el Wow. diccionario. Pues sí, ¿no? El único lugar donde éxito está antes que trabajo es en el diccionario. Entonces, pues yo lo que creo es que pues, el que trabaja más, pues tiene mejor chance que el que trabaja menos, yo creo. Pero bueno, Totalmente. no es el punto. El punto es que López Perdón, pero Obrador, ¿puedes bajar tantitito tu pantalla? hablando de mercadotecnia, él ha sido muy consistente en su mensaje. No ha cambiado ni una coma de lo que decía desde el día 1 hasta el día de hoy. Un segmento de la población que se siente abandonado y que dice, bueno, pues yo sí veo que hay unos muy ricos, pero pues yo aquí como que no está parejo el suelo, ¿no? En fin, es un tema, pero no es el tema yo creo que de la entrevista.